Vamos a dar inicio a esta serie que tanto había deseado, pero vamos a poner unas cuantas metas para no caer en la rutina y la comodidad de un asentamiento. La meta principal será viajar desde Muldraugh hasta una pequeña cabaña escondida en el bosque. Esta cabaña tiene espacio para plantar, un lago y lo mejor de todo, lo suficientemente alejada de las ciudades y las hordas. Para conseguir este objetivo, tendremos que cumplir una serie de requerimientos. Conseguir un vehículo, pero uno que me guste. No me conformaré con basura. Generadores y la revista que nos dará la habilidad para conectarlos. Comida, solo comida fresca. Los enlatados los puedo conseguir saqueando otras ciudades después del corte de electricidad. Armas y herramientas. Tentativamente incrementar mis habilidades, aprovechando la literatura y los programas de Live and Living antes del término de su emisión. Y lo más difícil, no ser infectado y mantenerme con vida. Pero dejemos la ambición para otro día, vamos por partes. Hoy toca ser un carpintero de nombre Alejandro Magno, con problemas de tabaquismo, estómago delicado, muy lento lector, así como conductor, vicios que son precedidos por sus virtudes de conocimientos en carpintería, una fuerte espalda y complexión robusta. Se dice que también goza de una afortunada suerte. Ponte cómodo, ve por algo de comer y de beber. Probemos la buena suerte con un buen lugar de aparición. Y comenzamos. Comenzamos bien dentro de una casa. Espero haya televisión. Cuando iniciamos una partida entramos a las 9 de la mañana, hora que da inicio el programa de Cook Show. Pero más importante es encontrar un arma melee. No sabemos cuándo será nuestro primer enfrentamiento. Aprovecho para ir saqueando el refrigerador. Un cuchillo es excelente como primer arma. Excelente, sí hay tele. Vamos a poner la novela. Increíble que todavía no empieza la parte informativa. Incluso hasta un libro de mecánica para idiotas me encontré. Vamos avanzando. No creo que quieras verme leyendo y viendo la novela, así que vamos adelantándole. Se ve raro, ¿no? Bueno, el saqueo de esta casa no fue espectacular. Además de la comida encontré un lápiz, útil para marcar puntos de interés en el mapa. Para continuar será necesario recurrir a la violencia. Solo que la Casa de las Flores es la que me gusta para pasar unos cuantos días. Así que no quiero tener cadáveres cerca. Empezamos bien. ¡Qué buen loot! Este arnés me servirá bastante en lo que encuentro una mochila. Podría tomar una bolsa de basura para ir guardando el loot, pero estos perks que tomé de espalda fuerte y robusto son bastante funcionales. Puedo cargar mucho más peso. Siempre pasa esto. Crees estar luchando con uno solo y de repente aparecen 3 o 4 más. Cuando bien nos va. Las 12. En la otra casa estoy seguro que hay televisión y ya empezó la novela. Así que vamos y aprovecharé para leer. Mi deseo de hacerme de esa casa es igual de nulo que el de mi vida personal. Me aventuraré a combatir contra todos.
Tengo que desocuparme antes de las 6 de la tarde, ya que a esa hora empieza mi programa y no puedo perderme incrementar mis habilidades. Y una vez que la amenaza está neutralizada, looteada y abandonada, toca explorar mi casita predilecta. No quiero encariñarme, ya que no pretendo quedarme mucho aquí. Quiero buscar la fábrica y la mansión de Muldrow, para residir en esta última, antes de emprender el viaje a la cabaña de guardabosques. Una ventana abierta. Eso es buen augurio. Solo espero no haya residentes. Parece que no. Entonces guardaré mis alimentos y el loot. Hay televisión, por lo que no será necesario hurtar. Vamos a dejar de una vez el canal y el volumen adecuado. Afuera también hay una choza donde puede haber herramienta. Efectivamente. Creí ser meticuloso con ocultar las luces y no hacer ruido, pero no fue así. Ya llegaron los testigos de Jehová. Ah, no, phew. Es solo un zombie, pero también vamos a llevarlo a conocer a Dios. Solo que acá donde los demás para no tener problemas de salud por la descomposición. Y cómo no, ahí viene otro. Aproveché para ir a catear otra casa, siendo recibido por un loquito que estrellaba su cabeza contra la puerta. Vamos a ayudarlo. ¡Oh, sorpresa! Esto ya es multitud y no puedo enfrentarlos en espacios cerrados. Esta técnica me ha servido mucho. Ir caminando hacia atrás, empujando y golpeando, siempre acomodando el puntero por detrás de los sets. Más o menos puedo controlar a numerosos enemigos, imposible con una horda y con las bajas habilidades temprano el juego. Pero no siempre es necesario pelear. Bueno, pues me agarraron las 6 en casa ajena. Afortunadamente, aquí también hay televisión, y ya va a empezar Goku. Continuemos con el luteo de la casa de enfrente. Ventanas cerradas. Venga, nuestra primera alarma. Esto siempre en todas mis partidas echa a perder la mayoría de mis planes. Hay muros altos, los aprovecharé para evitar ser visto. Lo que realmente me preocupa es que al querer regresar a mi casa, esta esté llena de testigos de Jehová. Sigamos explorando y huyendo. Aquí hay 2 coches. Vamos a probar suerte. Excelente. Este tiene llave.
pero no gasolina. Vamos a ponernos como submisión encontrar un bidón. Por poco me quedo atrapado. El carro es de 2 puertas, una bloqueada, y solo me quedaría salir por el lugar donde estaba el zombie. Ahí finalizaría mi recorrido. Alerté a otro. Otros 3. Nada de esto estaba previsto, pero saldré de la situación. Huyendo en esta ocasión. Podría con ellos, pero no quiero probar suerte. Mi personaje es un maldito vicioso, así que tiene que recurrir al mismo. Aquí hay una multitud, hasta un furro viene. Unas horas después, regresé a casa, y vaya sorpresa que la horda no pasó por aquí. Una cena ligera, acomodar este bonito Pidgey que me encontré y estoy listo para dormir. Con la puerta abierta, porque el que tenga miedo a morir, que no nazca. Primer día con vida. Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. Estás en Upgrady.